Bienvenidos al alma vibrante del modernismo. En esta antología de Rubén Darío, el poeta nicaragüense nos abre las puertas de su historia personal y creativa, entretejiendo memoria, música y mística. Antología, Poesías de Rubén Darío, precedida de Historia de mis libros, no solo es un recorrido por su obra, sino un testamento lírico de su evolución espiritual y estética. En cada verso, en cada reflexión, late la búsqueda de lo eterno a través de la palabra. Que este viaje por su poesía sea un despertar de los sentidos y un eco profundo en el corazón. Capítulo 1. Infancia y primer amor por las letras. Había en el aire de Nicaragua un susurro cálido de pájaros y ramas. León, ciudad solariega, fue el primer nido donde un niño de mirada vivaz y espíritu inquieto despertó a la vida con una sensibilidad que parecía no caber en su pequeño cuerpo. Aquel niño se llamaba Félix Rubén García Sarmiento, pero el mundo aprendería a llamarlo, con asombro y admiración, simplemente Rubén Darío. Desde sus primeros días, hubo en él una chispa inquietante, una nostalgia sin causa aparente, como si recordara algo que aún no había vivido. Era como si el alma de un viejo poeta hubiese renacido en él para continuar una misión no concluida. Las palabras comenzaron a seducirlo desde muy temprano, como pájaros misteriosos que le hablaban en sueños. En la modesta biblioteca de su hogar, los libros se convertían en templos y cofres, y el niño, como un pequeño sacerdote del lenguaje, los abría con una devoción casi sagrada. Su infancia no fue del todo plácida. Criado por sus tíos, alejado de sus padres, creció entre afectos sustitutos, bajo una sombra que moldeó su carácter melancólico. Pero incluso el dolor tempranero fue abono para su genio. En el silencio de los corredores coloniales, en el rumor de las palmas y en el rezo de las ancianas, encontró los primeros acordes de una música interna que más tarde se volvería ritmo, verso y canto. A los 3 años ya sabía leer, y muy pronto, con apenas 12, ya escribía con tal soltura que los adultos lo observaban con una mezcla de asombro y temor. ¿Era un prodigio? ¿Un elegido? ¿O simplemente un espíritu destinado a la poesía desde antes de nacer? Las letras se le presentaban no como un aprendizaje, sino como un don inevitable. Rubén no buscaba ser poeta, ya lo era, antes incluso de saber qué era la poesía. El primer libro que lo marcó como una llama fue El Quijote, pero no fue el único. Víctor Hugo le susurró tempestades desde sus páginas, y los versos castellanos del Siglo de Oro le enseñaron a latir al ritmo del idioma. Más que lectura, su experiencia era comunión. Leía con los ojos del alma, y así aprendía no solo la técnica del verso, sino su música secreta, su arquitectura invisible, su latido oculto. Muy joven, se sintió impelido a escribir no como juego, sino como destino. La poesía surgía del como agua de manantial, espontánea, pura, a veces desbordada. Los periódicos de la región empezaron a publicar sus versos, y con ello nacía el eco de una voz que el continente aún no sabía cuánto necesitaría. Pero más allá del reconocimiento incipiente, lo esencial era otra cosa. Rubén sentía que las palabras eran sus verdaderas compañeras, su hogar más íntimo. No encontraba refugio en las conversaciones cotidianas, sino en la cadencia de una estrofa. Cada poema era una ventana abierta hacia una verdad más alta. Aquel niño leía y escribía como quien descifra los signos de una revelación sagrada. Fue en esos años cuando comenzó a comprender que la poesía no es solo belleza, sino también búsqueda, dolor, misterio. Cada verso era un paso hacia lo desconocido. La infancia se convirtió así no solo en una época, sino en un territorio simbólico donde los dioses le hablaron por primera vez. Y Darío, con su oído fino y su alma de antena, supo escucharlos. La niñez de Rubén no fue simple, pero fue prodigiosa. No tuvo lujos, ni una familia convencional, pero poseyó algo más valioso, una sensibilidad que todo lo absorbía, un alma vibrante, y un corazón abierto al esplendor del idioma. En el calor tropical, entre rosales, rezos y rumores de plaza, nació el germen de un genio. Desde entonces, ya no viviría sin palabras. La poesía se convertiría en su camino, su fe, su sangre, su herida y su bálsamo. Y así, el pequeño Félix Rubén, lector precoz, huérfano parcial, aprendiz de los antiguos y amador de la forma, comenzó a dar sus primeros pasos en la senda que lo llevaría a convertirse en el príncipe del modernismo. La infancia fue su primer libro sagrado, y en cada página escrita desde entonces, quedaría la huella ardiente de ese primer amor por las letras, ese fuego que nunca habría de apagarse. Capítulo 2. Azul, el nacimiento del modernismo.
El viento suave que soplaba en la quietud de su adolescencia comenzó a transformarse en un viento tempestuoso cuando Rubén Darío, ya adolescente y consciente de su talento, se enfrentó a la disyuntiva de seguir los caminos ya marcados por la tradición o abrir nuevas rutas hacia lo desconocido, hacia lo sublime. Había llegado el momento en que su corazón, atrapado entre la nostalgia y la promesa de lo eterno, se vio impulsado por el grito silencioso de un nuevo arte, un arte que llamaría modernismo. Era el año 1886 cuando Rubén Darío, con apenas 19 años, publicó su primer gran libro, Azul. Este texto no fue solo una colección de poemas, sino la declaración de independencia de una nueva literatura que, nacida del alma rebelde del poeta, rompería con las formas clásicas y revolucionaría las letras hispánicas. Azul era un arte que ya no aceptaba las limitaciones del pasado, era un arte que danzaba entre la sensualidad y el misterio, entre la elegancia y el sinsabor de la modernidad. Era, en pocas palabras, un canto hacia lo inalcanzable. Aquel libro, que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra nicaragüense, fue recibido con asombro y, en ocasiones, con cierta incomodidad por los críticos y lectores de su tiempo. Pero Darío no temía la incomodidad. No temía las críticas, pues en su corazón ardía un fuego que no podía ni quería ser apagado. La poesía que nacía de él no era solo un producto de su intelecto, sino de una intuición profunda, un anhelo de explorar las sombras y luces del alma humana. Azul no era solo un color, era el color del cielo nocturno, de las aguas profundas, de los sueños inalcanzables. Cada página de Azul reflejaba el mundo interior de Darío, su visión de la belleza, su amor por la estética, su fascinación por el simbolismo, y por la idea de que el arte debía ser un reflejo puro de lo sublime, un reflejo sin las marcas del barroco o la rigidez del romanticismo tradicional. Darío, como un alquimista de las palabras, comenzó a forjar un lenguaje único, inconfundible, que se deslizó con facilidad por los pasillos del verso libre, el simbolismo y las sensaciones intensas. El poemario se abre con el himno del sol, en donde Darío no solo celebra el astro rey, sino que nos invita a través de sus versos a ver más allá de lo físico, a captar su poder divino. La poesía, en este sentido, no solo es un reflejo de lo que el ojo ve, sino de lo que el alma percibe. En Azul, el sol no es solo un astro brillante en el cielo, sino un símbolo de la luz espiritual, del conocimiento profundo que ilumina las tinieblas del ser. Sin embargo, lo que realmente marca el comienzo del modernismo en la obra de Darío es su capacidad para experimentar con nuevas formas y nuevas sonoridades. Al leer Azul, uno puede percibir la intensidad con la que el poeta juega con los ritmos, con las cadencias del verso, buscando algo más allá de la métrica tradicional. La musicalidad de sus poemas no solo se encuentra en las palabras, sino en el espacio que éstas dejan entre sí, en el aire que respiran. Darío crea una atmósfera que trasciende lo meramente literario. La poesía de Azul se vuelve una experiencia sensorial, casi física. Es un mundo donde el lector puede oler, ver, oír y sentir la misma esencia de lo que está leyendo. Uno de los elementos más sorprendentes de Azul es su exploración de la figura de la mujer. La mujer en Darío es un símbolo dual, es tanto objeto de deseo como de contemplación espiritual. A través de figuras como la princesa o la dama de las camelias, Darío no solo celebra la belleza femenina, sino que la convierte en un puente hacia lo divino. La mujer, en este contexto, no es solo un ser terrenal, es la encarnación de lo sublime, de lo inalcanzable, de la perfección estética. La poesía de Darío, como un espejo, refleja sus propios anhelos y deseos, y a través de esta mujer idealizada, Rubén parece decirnos que la belleza verdadera no reside en lo mundano, sino en lo que escapa a los límites de la carne. Pero Azul no es solo un canto a la belleza. Es también un grito de rebeldía contra la opresión de los valores establecidos. En sus páginas, Darío no se limita a la contemplación del bello paisaje, sino que también se enfrenta a las limitaciones de la sociedad y de la tradición. El poeta, como un explorador de nuevos territorios, comienza a desafiar las normas establecidas en la poesía, buscando un nuevo lenguaje, una nueva manera de ver el mundo. En este sentido, Azul es también un manifiesto. Es el nacimiento de una nueva poesía, una poesía que ya no se acomoda a las formas heredadas, sino que las trasciende en su búsqueda de lo eterno. En sus poemas más simbólicos, como la canción de la tarde o la flor de las delicias, Darío utiliza el simbolismo para crear una atmósfera de misterio, donde el significado de cada palabra y cada imagen parece ir más allá de lo explícito. La flor que se marchita, la luna que se oculta, el viento que suspira, son todas metáforas de la fugacidad de la vida, de la belleza efímera, de la transitoriedad del ser. Darío,
Al igual que los poetas simbolistas europeos, no buscaba solo la belleza estética, sino una forma de conectar con lo más profundo del alma humana, un intento de descifrar los misterios del universo a través de la emoción y la intuición. A través de Azul, Rubén Darío no solo marcó el inicio de su carrera literaria, sino que sentó las bases para lo que sería una revolución en la literatura hispánica. La poesía ya no sería la misma después de él. El modernismo, con su enfoque en la forma, el ritmo, la musicalidad y la estética, se erigiría como el nuevo lenguaje de una generación que buscaba no solo la belleza, sino también la libertad creativa. Lo que Darío había hecho en Azul no fue simplemente escribir un libro de poemas. Había dado a luz a una nueva manera de ver y sentir el mundo. Había liberado a la poesía de sus corsés tradicionales, y había colocado la belleza, el arte, y la libertad en el centro de su obra. Desde ese momento, la poesía en español no sería nunca más la misma. Y, como el sol que Darío celebraba en sus versos, su luz comenzaría a irradiar en cada rincón de América Latina, iluminando a todos aquellos que, como él, sentían que la poesía debía ser algo más que palabras, debía ser una experiencia, una revelación. Capítulo 3. Prosas profanas. La explosión de los sentidos. La vida de Rubén Darío no fue un camino recto ni previsible. Si Azul había marcado el comienzo de su experimentación estética, el siguiente paso fue aún más audaz, más exuberante, más revelador. Con Prosas profanas, 1896, Darío no solo dio un giro hacia la madurez literaria, sino que rompió con las convenciones establecidas para elevar la poesía a una nueva cima. En este segundo gran poemario, Darío lanzó un grito de libertad, de exaltación sensorial, y abrió las puertas a un nuevo universo donde los sentidos, el cuerpo, y el placer se convirtieron en la clave de su nueva visión poética. Mientras que Azul había sido el germen del modernismo, Prosas profanas fue su expansión. A través de estas páginas, Darío no solo apostó por un nuevo lenguaje, sino por un nuevo modo de sentir. Aquí se abandona, de manera más pronunciada, la sombra de los viejos preceptos románticos y neoclásicos, y se abraza la sensualidad sin restricciones, el deseo, la estética de lo efímero y lo exótico. Cada verso de Prosas profanas es un caleidoscopio de imágenes vibrantes, de colores intensos, de perfumes que parecen trascender la página y llegar a envolver al lector en su atmósfera electrificada. Es fundamental comprender que, en este momento de su vida, Darío estaba buscando más que la belleza en un sentido literal. Estaba explorando lo sublime, lo trascendente, lo que no se puede tocar, pero sí se puede sentir. Prosas profanas es un estallido de los sentidos, una afirmación del placer sensorial en un mundo donde las reglas de la moralidad y la tradición ya no tienen el poder de frenar la expansión del alma. Si en su primer libro se encontraba una poesía más contenida, en Prosas profanas la sensualidad se vuelve protagonista, como un acto de rebelión ante las restricciones impuestas por la sociedad de su tiempo. Los títulos de muchos de los poemas de este libro lo dicen todo: El velo de la reina Mab, la ninfa, el fuego del cielo, a la princesa, son invocaciones a lo inalcanzable, lo mítico, lo encantado. En estos poemas, Darío toma los mitos clásicos y los transforma, los regenera, para adaptarlos a su visión moderna del mundo. La mitología deja de ser un simple recurso literario y se convierte en una fuente de inspiración viva, casi tangible, como si los dioses griegos y romanos pudieran, en su delirio, tomar forma y venir a visitar la tierra de los mortales. En estos poemas, la realidad y la fantasía se mezclan con una facilidad desconcertante, creando un universo propio que late con la vibración del deseo y el misterio. Uno de los poemas más emblemáticos de Prosas profanas es, sin duda, La ninfa. En este poema, la figura femenina adquiere una dimensión casi sobrenatural. La ninfa, al igual que muchas de las mujeres que habitan el universo dariano, es el epítome de la belleza y el misterio. No es una mujer común, es un ser inalcanzable, como las estrellas, como el mar, como el viento. Es una criatura que no pertenece a este mundo, sino a un reino superior, donde la sensualidad y la pureza se fusionan. Darío presenta a la mujer como una fuerza que trasciende lo terrenal, una fuerza que posee tanto el poder de la creación como el de la destrucción. Este poema no solo celebra la belleza, sino que también pone en evidencia el carácter efímero y transitorio de todo lo que es humano. La ninfa, como la vida misma, es fugaz, inmortal solo en su breve destello. Y es esta fugacidad la que otorga a la belleza su mayor valor. Es esta comprensión de lo efímero lo que le da a Prosas profanas una carga melancólica y filosófica que es difícil de ignorar. La belleza, en este universo dariano, es como una flor que se marchita al instante,
pero cuyo perfume puede perdurar en el aire para siempre. La sensualidad se extiende por las páginas del libro, pero no de una manera vulgar o trivial. Darío, en su espléndido dominio del lenguaje, eleva el deseo físico a una manifestación casi mística, en la que el cuerpo se convierte en el templo de un espíritu profundo. La sexualidad en prosas profanas no se limita al mero placer carnal, sino que se transforma en un medio para alcanzar una mayor comprensión del alma humana, un medio para tocar lo divino a través de lo terrenal. En este contexto, los poemas de Darío adquieren una fuerza inusitada, como si cada palabra fuese un canto antiguo, una invocación que arrastra al lector hacia un mundo inexplorado, donde lo profano y lo sagrado se entrelazan. El título mismo, Prosas profanas, es una declaración de principios. El poeta no busca la pureza en la virtud, sino en la vida misma, con todos sus matices, sus contradicciones y su desbordante energía. El erotismo, la belleza y el deseo se presentan como temas recurrentes en este libro, pero Darío nunca cae en la vulgaridad. Al contrario, cada imagen, cada metáfora, cada verso, es un intento por elevar el cuerpo a la altura del alma. La carne es el vehículo para la transfiguración del espíritu. El deseo no es una simple necesidad, sino una forma de arte, una expresión del alma que se manifiesta a través del cuerpo. Por supuesto, la innovación de prosas profanas no se limita solo a la sensualidad. El ritmo, la musicalidad del verso, la elección precisa de cada palabra, convierten a este libro en una experiencia estética completa. La poesía de Darío en este momento ya no es solo un ejercicio literario, sino una forma de vida, una forma de ser que impregna cada rincón de la existencia. La poesía se convierte en la respiración misma del universo, en la forma en que el hombre se conecta con lo infinito, con lo eterno. En este libro, Rubén Darío demuestra su maestría en el manejo de las palabras, en la creación de atmósferas cargadas de emoción y de significado. Con prosas profanas, el poeta no solo amplió los límites de la poesía en español, sino que también mostró a los lectores de todo el mundo que la poesía podía ser una forma de redención, un camino hacia la libertad, una ventana abierta hacia la luz. Si azul había sido la semilla del modernismo, prosas profanas fue su flor más vibrante, su culminación, su máximo esplendor. En este libro, Rubén Darío no solo estableció su lugar en la historia de la literatura, sino que también dejó un legado perdurable, un testamento de belleza y emoción que sigue resonando con la misma intensidad en la actualidad. Capítulo 4. Cantos de vida y esperanza, la madurez del alma. Con Cantos de vida y esperanza, 1905, Rubén Darío alcanza una madurez literaria que va más allá de la explosión sensorial de su juventud. Si en prosas profanas se encontraba la exaltación de los sentidos, en este cuarto gran libro de su autoría encontramos una reflexión profunda sobre el sentido de la vida, la muerte, el destino y la esperanza. Darío, quien había sido el poeta del color y de la belleza fugaz, ahora se enfrenta al paso del tiempo con una mirada más contemplativa y filosófica, un paso hacia la madurez del alma, pero sin perder la esencia de su estilo, de su lírica única. La evolución en Cantos de vida y esperanza es evidente. En este nuevo libro, Rubén Darío busca respuestas a las grandes preguntas existenciales. En lugar de continuar con la exaltación de los sentidos, ahora se adentra en las profundidades del ser humano, en sus miedos, en sus angustias y en sus deseos más profundos. El poeta ya no es solo un observador del mundo exterior, sino un testigo reflexivo de su propia alma, que se enfrenta a la realidad de la vida y la muerte con un renovado sentido de conciencia. El título de este libro no es casual. Cantos de vida y esperanza nos invita a mirar hacia adelante, a encontrar en medio de las sombras una razón para seguir luchando, una razón para seguir amando, una razón para seguir creyendo. Darío, que había cantado a la belleza y al placer, ahora se inclina hacia los aspectos más sombríos de la existencia humana, pero siempre manteniendo una chispa de esperanza. Es una obra que refleja las tensiones de su tiempo, pero también la tensión interna del poeta, quien se siente dividido entre la gloria de su juventud y el desgaste que el paso de los años impone a su corazón. A lo largo de este libro, Darío se enfrenta de manera explícita a la idea de la muerte, un tema que se deja entrever con frecuencia en la poesía de este periodo. Sin embargo, no lo aborda de manera sombría ni fatalista, sino como una inevitable consecuencia de la vida misma. La muerte, para Darío, no es el final absoluto, sino una parte del ciclo eterno que da sentido a la existencia. En poemas como La muerte del poeta y La canción del pavor real, Darío reflexiona sobre la vida y la muerte como dos polos inseparables, sobre la transitoriedad del ser humano y la permanencia de la obra de arte. En Cantos de vida y esperanza,
La muerte no es una amenaza oscura, sino una presencia inevitable que da fuerza a la vida. Sin embargo, a pesar de la presencia de la muerte como tema recurrente, el libro también está lleno de un profundo amor por la vida, por la naturaleza, por la belleza de lo efímero. El poeta no se limita a sumirse en el dolor del paso del tiempo, sino que también celebra las pequeñas victorias de la vida cotidiana, el goce de la creación artística, el amor por la tierra y la humanidad. En Cantos de Vida y Esperanza se vislumbra un renacimiento espiritual, una afirmación de la vida a pesar de todo, una fuerza que desafía la desesperanza. En este libro, Darío también explora temas más personales, como su relación con Dios y su búsqueda espiritual. A pesar de su postura modernista, de su tendencia a rechazar las normas establecidas y las instituciones tradicionales, el poeta nunca dejó de buscar respuestas a las preguntas más profundas sobre la existencia humana. En poemas como El silencio y el alma se percibe una fuerte carga espiritual, como si Darío, quien había sido un espíritu rebelde y romántico, estuviera ahora buscando una reconciliación con lo divino. En su poesía, el autor lucha por encontrar sentido y significado, tanto en la vida terrenal como en lo trascendental. Uno de los temas más sobresalientes de Cantos de Vida y Esperanza es la reflexión sobre la esperanza. Este sentimiento se convierte en una fuerza fundamental que da estructura al libro. La esperanza no es solo una mera expectativa del futuro, sino una luz que guía al poeta en su viaje personal. La esperanza, en la poesía de Darío, se presenta como un resplandor en la oscuridad, una fuerza que surge del alma misma del hombre y lo empuja a seguir adelante. Incluso cuando el poeta enfrenta la angustia y la frustración, la esperanza se erige como una poderosa defensa contra el vacío. En Cantos de Vida y Esperanza, Darío entiende que la esperanza no es una promesa, sino una decisión, una actitud frente a la vida. Este libro también refleja el sentir de una época, los cambios políticos, sociales y culturales que sacudían América Latina a principios del siglo XX. Rubén Darío no permanece ajeno a los acontecimientos que marcaron su tiempo, y en varios de los poemas se percibe una crítica implícita a la injusticia social, a la desigualdad y a los problemas políticos que vivía su región. Darío, con su conciencia universal, no podía quedar indiferente a los problemas del mundo. Sin embargo, incluso en sus críticas, el poeta nunca pierde su fe en la capacidad del ser humano para trascender sus limitaciones y alcanzar una vida mejor. El poema a América es un claro ejemplo de su visión política y social. En él, Darío invoca el espíritu de su continente, recordándole su grandeza histórica y cultural, pero también llamándolo a la acción, a la unidad, a la reivindicación de su identidad. La América que Darío describe no es la de la colonización ni la del atraso social, sino la de una tierra rica en potencial, en cultura y en espíritu. Es una llamada a la esperanza, una visión que, más allá de la crítica, plantea un futuro de libertad y progreso. Otro de los grandes logros de Cantos de Vida y Esperanza es la madurez estilística que Darío alcanza en este libro. Si bien en sus primeros trabajos había experimentado con el ritmo y las formas poéticas, en esta obra su dominio del lenguaje y la estructura se encuentra en su punto máximo. El poeta utiliza una métrica refinada, armoniosa, en la que cada palabra parece haber sido seleccionada con precisión para crear una melodía perfecta. La poesía de Darío en este libro es un canto, un himno que se eleva y se extiende por todo el universo. A lo largo de Cantos de Vida y Esperanza, Darío también revisita temas recurrentes en su obra, como la nostalgia por la patria, la búsqueda de la perfección y el amor a la belleza. A través de este libro, el poeta nos habla no solo de su propio viaje, sino del viaje universal de la humanidad. El hombre, a pesar de sus limitaciones, puede encontrar en su interior la fuerza para continuar su lucha, para aferrarse a la esperanza, para seguir creando. En Cantos de Vida y Esperanza, Rubén Darío no solo nos ofrece una colección de poemas, sino una reflexión profunda sobre la vida, la muerte, la esperanza y el amor. Este libro no es solo una evolución de su estilo, sino una consolidación de su lugar como el máximo exponente del modernismo y un testamento de su capacidad para abordar los grandes temas universales de la humanidad. Es un canto que resuena con fuerza, que sigue siendo un faro de luz para generaciones futuras. Capítulo 5. El regreso al origen, la serenidad del final. En la obra de Rubén Darío, el regreso al origen es un tema recurrente, que abarca tanto su visión de la poesía como de la vida misma. A lo largo de su carrera, Darío transitó desde la exaltación de lo sensorial y lo sublime hasta un regreso, casi imperceptible pero lleno de significado, a las raíces más profundas de su ser.
Este regreso no es un retroceso, sino un regreso que lleva consigo la madurez de su alma y la serenidad del poeta que ha recorrido los caminos del mundo y ha aprendido a encontrar paz en la vastedad de la experiencia humana. En sus últimos trabajos, y especialmente en sus cantos de vida y esperanza, Darío se permite mirar atrás con una serenidad que no es ajena a la resignación ni al arrepentimiento, sino a una aceptación profunda de la vida tal como es. Es en sus últimas etapas de creación cuando Darío nos ofrece una visión más tranquila y contemplativa de su mundo interior. La agitación y la seducción de los sentidos, la vibrante euforia de la juventud, ceden el paso a una reflexión más profunda, a un enfrentamiento silencioso con la temporalidad y lo trascendental. Es en este espacio donde se gestan algunos de los poemas más sobrios de su producción, en los que la poesía se vuelve un medio de reconciliación con el propio ser, con la vida y con la muerte. En el regreso al origen, el poeta no solo nos invita a un retorno hacia las raíces de su propio lenguaje poético, sino también a un regreso a la naturaleza primordial del ser humano. La vuelta a la esencia, a lo genuino, es una parte crucial del trayecto de Rubén Darío, quien, habiendo explorado las vanguardias y las infinitas posibilidades del lenguaje, decide cerrar el círculo. No es un regreso en busca de la inocencia perdida, sino un retorno consciente, lleno de sabiduría adquirida a lo largo de su vida. El Darío maduro y experimentado, consciente de su herencia literaria y de su legado como modernista, se enfrenta a la necesidad de rendir homenaje a los orígenes, a la realidad que es más duradera que la exuberancia de la juventud. En su obra, Darío va descubriendo que, a pesar de todas las travesuras del alma, del afán por buscar lo sublime, el arte poético mismo debe ser, en su forma más pura, un canto a la vida en su totalidad. La vida no es únicamente el delirio de los sentidos ni la idealización de lo inalcanzable, sino una mezcla compleja de luz y sombra, de amor y muerte, de esperanza y desesperación. A través de esta comprensión más profunda, Darío se aleja de la visión romántica del pasado y se acerca al entendimiento de que todo en la vida, incluso las sombras y los momentos de crisis, tiene un valor inherente. Por lo tanto, el regreso al origen no es una vuelta a lo primitivo, sino a lo esencial. A lo largo de su carrera, Darío había sido conocido por su culto a lo exótico, lo lejano y lo sublime. Cantos de vida y esperanza, sin embargo, marca una transformación en esta visión, donde las imágenes del Oriente lejano o de las culturas antiguas dan paso a una mirada más introspectiva. Los mitos griegos y las leyendas medievales ceden su lugar a una reflexión más aterrizada, más anclada en la realidad cotidiana del ser humano. A Traves. De este proceso, el poeta deambula hacia una serenidad interior que solo la aceptación de la impermanencia y de lo finito puede otorgar. La influencia del paso del tiempo y la mirada retrospectiva sobre su vida se dejan sentir en cada página de este libro. El Darío maduro ya no se asusta ante la muerte ni la ve como un enemigo. Más bien, la comprende como una parte de la existencia, una transitoria parada en el interminable ciclo de la vida. En este regreso al origen, el poeta no se olvida de su visión vanguardista, pero la sitúa dentro de un contexto más amplio, donde la belleza no solo se encuentra en la juventud ni en la aventura de la creación, sino también en la aceptación de las limitaciones humanas y la serenidad de la mente. Este tema se refleja en una de las obras más profundas de Darío, El viaje interior, donde describe su travesía no hacia tierras lejanas, sino hacia los rincones más oscuros y desconocidos de su propia alma. A través de este viaje, el poeta se encuentra con su propio pasado, pero también con las huellas del tiempo, que ya no son solo recuerdos, sino señales de sabiduría adquirida. En este sentido, el retorno al origen no solo implica un viaje físico o geográfico, sino un recorrido hacia lo más profundo del ser, hacia los recuerdos que forman la identidad, hacia las huellas que quedan en el corazón. La relación de Darío con la muerte es, en este punto de su vida, casi filosófica. Ya no la teme ni la idealiza, sino que la ve como un proceso inevitable, una transición que forma parte del todo. Esta visión madura de la muerte es una de las facetas más impresionantes de su obra tardía, ya que refleja una reconciliación con la fatalidad, con el curso natural de las cosas. La muerte no es una enemiga que debe ser evitada, sino un recordatorio de la finitud y, por lo tanto, de la belleza de la vida. En la figura de la muerte, Darío también se enfrenta a una de sus obsesiones más personales: el legado. A lo largo de su carrera, fue consciente de que la fama es efímera y que la obra de un poeta está destinada a ser olvidada con el tiempo. Sin embargo, en sus últimas composiciones, comienza a vislumbrar la idea de que el verdadero legado no se encuentra en la inmortalidad de la fama, sino en la verdad universal que el arte puede transmitir. En este sentido,
Darío se consuela con la idea de que su obra perdurará a través de la trascendencia del pensamiento y de las emociones que ha logrado transmitir a sus lectores. En El regreso al origen, Darío reflexiona sobre los años perdidos, las luchas internas, y la inestabilidad emocional que había marcado su juventud, pero lo hace desde una posición más estable y tranquila. La serenidad que se percibe en sus versos ya no es solo el silencio de un poeta que ha visto el esplendor y la caída, sino el de un hombre que ha encontrado paz en su corazón y en la obra que ha dejado tras de sí. Este regreso a la paz interior es también una especie de reconciliación con el mundo exterior, con las circunstancias sociales y políticas de su tiempo. A lo largo de los poemas de este libro, Darío nos muestra que, aunque la vida está llena de pruebas y tribulaciones, la verdadera victoria está en aceptar las contradicciones de la existencia, y en lugar de luchar contra ellas, buscar la serenidad dentro de su incesante flujo. La creación, entonces, se convierte en un acto de salvación personal, no un intento de escapar del dolor, sino una forma de hacer frente al con dignidad. Así, en este último capítulo de su vida literaria, Rubén Darío nos deja un legado que no solo celebra la exuberancia de la juventud ni el fulgor de la modernidad, sino también la serenidad que solo el tiempo y la reflexión pueden otorgar. El regreso al origen es una vuelta a lo esencial, a lo simple, a lo que permanece cuando todo lo demás se disuelve en el viento del olvido. En esta obra, Darío no solo regresa a su propio ser, sino que nos invita a regresar con él, a encontrar la paz en un mundo que, aunque efímero, es hermoso en su transitoriedad. Capítulo 6. La última chispa. El eco de un siglo. Al abordar la última chispa, el eco de un siglo, Rubén Darío se enfrenta a la culminación de su trayectoria literaria, al final de un siglo cargado de cambios vertiginosos, de avances tecnológicos y políticos, pero también de crisis profundas en las estructuras sociales y culturales. En este capítulo, Darío no solo reflexiona sobre su propio lugar en la historia, sino también sobre el devenir del siglo XIX, con sus contradicciones, sus luchas y sus transformaciones. A través de sus versos, Darío traza una línea entre el esplendor de la era modernista y la sombra de lo que estaba por venir. El siglo XX, un tiempo que prometía ser tan radicalmente distinto al suyo. Este capítulo no solo representa un final para Darío, sino también una introspección sobre la fugacidad del tiempo y el tránsito entre dos épocas, dos formas de entender el mundo. La figura del poeta se ve envuelta en una especie de despedida melancólica, como si supiera que su obra, aunque destinada a perdurar, ya había alcanzado su punto culminante y que las voces del futuro serían otras. A través de la última chispa, el poeta se convierte en una especie de testigo silencioso del fin de una era que él mismo contribuyó a definir, pero que también estaba llegando a su fin con el cambio de siglo. La obra de Darío en este capítulo refleja la agitación de los tiempos, pero también una tristeza profunda por la pérdida de la armonía estética que había caracterizado su juventud. La última chispa no solo hace referencia al fin de una época histórica, sino también al agotamiento de un ciclo dentro de la misma poesía modernista. Darío, quien había sido la chispa inicial que encendió el fuego del modernismo en América Latina, ahora se enfrenta al desmoronamiento de ese fuego, al frío de la incertidumbre que invade el nuevo siglo. La belleza de su poesía, tan llena de color, de sensualidad y de búsqueda de lo sublime, parece desvanecerse frente a la dureza de la realidad que el siglo XX traerá consigo. En la última chispa, Darío aborda la inevitable derrota del idealismo juvenil frente a los conflictos de la vida real. A lo largo de su carrera, había cantado a la belleza, al amor, al misterio del cosmos, pero ahora, al final de su vida, se ve confrontado por las realidades de la política, la guerra, las tensiones sociales y la moral cambiante. Este cambio de perspectiva es notable en los poemas que componen este capítulo, donde el optimismo de su juventud se ve matizado por un tono de tristeza y nostalgia, una melancolía por un mundo que, aunque ya no existe, sigue latiendo en la memoria de los que vivieron en él. Uno de los temas más significativos que surge en la última chispa es la reflexión sobre la decadencia y el fin de las civilizaciones. Darío, como poeta cosmopolita y observador agudo de su tiempo, ve el siglo XIX como una era de esplendor que está decayendo. Este tema está presente en varios de sus poemas, donde la caída de las grandes civilizaciones, el fin de los imperios, la desilusión de los ideales, se hacen presentes. El modernismo, que Darío ayudó a forjar, es también un reflejo de esta decadencia. Aunque el modernismo se celebró por su renovación estética, por su búsqueda de belleza y originalidad, no pudo escapar de la sombra de la crisis que se avecinaba. En sus versos, Darío lamenta el paso del tiempo con una elegancia melancólica. Pero, al mismo tiempo,
hay un sentido de trascendencia en su mirada hacia el futuro. La última chispa de la que habla no es solo el fin de un ciclo, sino el resplandor de lo que vino antes, de lo que fue creado y que ahora, al apagarse, deja una huella en la memoria colectiva. El poeta entiende que, incluso cuando el brillo se extingue, el eco de esa chispa continuará resonando en el futuro, a través de las generaciones venideras. En su obra, Darío se siente parte de esa eterna cadena de la poesía, consciente de que su influencia perdurará más allá de su tiempo. Sin embargo, este capítulo también es una reflexión sobre el vacío que deja el paso del tiempo. Darío observa que, al final de la vida, todo parece ser transitorio, incluso los logros más grandes. En varios de sus poemas, la imagen de la muerte aparece no como una amenaza, sino como un proceso natural, casi una amiga silenciosa que se acerca sin prisa, sin miedo. En la última chispa, la muerte no es una oscuridad aterradora, sino una luz que se apaga suavemente, dejando atrás el brillo de una existencia plena. El cambio de siglo también marca un punto de inflexión para Darío como poeta. La historia de sus libros, de su evolución literaria, se puede leer en paralelo con los cambios que sufre la sociedad latinoamericana y el mundo entero en los últimos años del siglo XIX. Darío, como poeta y cronista de su época, entiende que su labor ya no consiste solo en crear belleza, sino también en ser testigo de las transformaciones profundas que afectan a su entorno. Esta dualidad entre el creador y el testigo de la historia es una constante en sus últimos poemas, donde se refleja no solo el deseo de seguir aportando belleza, sino también el compromiso de registrar los cambios de su tiempo. Los poemas de la última chispa también están impregnados por un tono de resignación, pero no en el sentido negativo de la palabra. La resignación en la poesía de Darío es una aceptación sabia del destino, un reconocimiento de las limitaciones humanas frente al vasto e impredecible universo. En muchos de estos poemas, el poeta se enfrenta a su propia mortalidad con la misma gracia con la que escribió sus primeros versos, pero con una madurez que le permite encontrar paz en la inevitabilidad del fin. La chispa de su vida poética, aunque se apaga, deja una luz suave que ilumina las sombras del futuro. Este capítulo también revela el deseo de Darío de dejar un legado, no solo como creador, sino como testigo de los dilemas de su tiempo. La obra de Rubén Darío no es solo una travesía estética, sino también una profunda reflexión sobre el ser humano, su existencia, sus sueños y sus temores. Al final, el eco de este siglo, de la última chispa, es la trascendencia de la poesía misma, que sobrevive a las épocas, a las crisis, y sigue latiendo con la fuerza de la memoria colectiva. En los versos de este capítulo, el poeta también reconoce la inevitabilidad del olvido. Sabe que, aunque su obra perdurará, su nombre, como el de todos los hombres, se desvanecerá en la brisa del tiempo. Sin embargo, esta conciencia del olvido no le produce desesperación, sino que lo libera. Al final de su vida, Darío acepta con serenidad que la obra de un poeta es, en última instancia, un eco, un susurro que resonará brevemente en el viento, antes de desvanecerse. Lo que importa, para él, es que esa chispa haya existido, que haya iluminado el camino, aunque solo fuera por un momento. El eco de Darío, entonces, no es solo un eco de su tiempo, sino de toda la poesía, de toda la humanidad. En sus últimos poemas, el poeta se enfrenta con una humildad profunda a la idea de que su obra, aunque grandiosa, forma parte de algo mucho mayor, de una tradición literaria que sigue viva, que sigue resonando a través de los siglos. Y al igual que la última chispa de una vela, su legado permanece encendido, aunque sea de forma tenue, a la espera de nuevos poetas que lo aviven con su propio fuego. Capítulo 7. El suspiro final, la gloria en el silencio. En el suspiro final, la gloria en el silencio, Rubén Darío alcanza la cúspide de una introspección que parece cerrar su ciclo poético con una serenidad profunda y resonante. Este capítulo, tal vez uno de los más personales y filosóficos de su obra, simboliza el último momento de reflexión antes del adiós definitivo, una reflexión cargada no solo de lo que ha sido, sino de lo que podría haber sido, una meditación sobre el tiempo, la memoria y el legado. La obra de Darío, en este último suspiro, se vuelve un testimonio no solo de su arte, sino de su ser. La poesía deja de ser solo un vehículo de expresión estética y se convierte en una profunda búsqueda de sentido, en una forma de reconciliación con la muerte, el paso del tiempo y la fugacidad de la gloria. En los versos que componen este capítulo, Darío nos invita a compartir su introspección, esa búsqueda de la paz interior que solo la aceptación de lo efímero puede otorgar. Desde los primeros compases de este capítulo, el tono se torna grave,
cargado de una melancolía que no es tristeza, sino una tranquila aceptación del fin. Darío, como poeta, siempre fue un observador del brillo y la intensidad de la vida. Sin embargo, en este punto de su existencia, no busca las llamas de la pasión ni los colores vibrantes de lo sublime, sino más bien el sosiego de un último suspiro, de una última reflexión sobre lo vivido y lo perdido. La gloria en el silencio es un concepto complejo que atraviesa este capítulo, pues el poeta sabe que su vida, su obra, y su legado ya están más allá de la necesidad de ser proclamados en voz alta. En este silencio hay una victoria tácita, una grandeza contenida que se vuelve más poderosa que cualquier grito de reconocimiento. El suspiro final de Darío no es solo una despedida física, sino también una liberación de las expectativas que lo rodearon a lo largo de su vida. El poeta que fue aclamado como el máximo representante del modernismo, el que se adentró en los rincones más exóticos y sensuales del alma humana, ahora se enfrenta a la realidad última, la muerte. Sin embargo, su perspectiva no es de derrota ni de desesperación, sino de paz, de la serenidad que se alcanza cuando se comprende que, al final, todo lo que uno ha hecho forma parte de un todo más grande, de una tradición literaria, de un legado que sobrevive a las generaciones. A través de sus palabras, Darío nos invita a entender que la gloria no siempre se encuentra en el ruido del aplauso, en la multitud de voces que celebran, sino en la quietud que sigue a la tormenta, en el silencio después del viento. En este capítulo, la gloria está en el reconocimiento interior, en la conciencia tranquila de haber cumplido con el propósito de la vida, dejar una huella, aunque sea pequeña, en el vasto y eterno fluir del tiempo. Darío, en sus últimos momentos como creador, parece aceptar que su mayor logro no radica en la fama efímera, sino en la obra que perdurará por su propia validez artística y humana. Este capítulo también refleja un profundo sentido de reconciliación con la muerte, un tema que había estado presente de manera latente en su obra, pero que ahora adquiere una voz más clara. La muerte no es una enemiga que hay que temer, sino una parte integral de la vida misma. Darío, quien había sido un hombre de pasiones y extremas emociones, ahora se encuentra con la muerte no como una amenaza, sino como una inevitable transición. La muerte, como el último suspiro, llega a ser vista no como un final rotundo, sino como una liberación, una quietud que da paso a la eternidad. De alguna manera, el suspiro final de Darío es también un acto de entrega. Un poeta que, habiendo vivido intensamente, saborea la dulce serenidad de un adiós que no exige dramatismo. La gloria en el silencio es la victoria sobre la ansiedad del reconocimiento, sobre la necesidad de ser recordado. Darío ya no busca admiración ni gloria terrenal, sino que se entrega al acto último con la conciencia de que su legado trascenderá por sí mismo, como el eco de una melodía que sigue resonando incluso cuando la música ha cesado. Este suspiro es el reconocimiento de que la obra de un poeta no es solo el producto de su tiempo, sino un reflejo de las luchas universales del ser humano, del deseo de encontrar belleza y sentido en medio de las sombras. Darío, con su muerte cercana, parece comprender que lo que perdura no son los títulos ni las celebraciones, sino las emociones que su poesía despertó, los momentos de éxtasis y reflexión que ofreció a sus lectores. Es en la quietud del silencio donde residen las verdades más profundas. En este capítulo, Darío también hace un recorrido por las etapas de su vida, revisitando los momentos de gloria y los de sufrimiento, sin reproches, solo con una calma que revela el profundo entendimiento que ha adquirido a lo largo de los años. Los recuerdos ya no son dolorosos, sino que se entrelazan con una sabiduría serena que, como la última chispa, brilla con suavidad antes de extinguirse. La obra de Darío, por tanto, no termina con la muerte física, sino que sigue viviendo en los ecos de sus versos, en la memoria de quienes lo leyeron, y más importante aún, en la conciencia de lo que significa ser humano. Es aquí, en este suspiro final, donde Darío se enfrenta a la gran paradoja de la vida. Todo lo que amó, todo lo que creó, todo lo que vivió, finalmente llega a su fin. Pero en ese final, en ese suspiro, está la gloria del artista que comprendió que su obra no era un grito desesperado, sino un susurro suave que atraviesa las generaciones, tocando el alma de aquellos que aún encuentran en sus palabras la resonancia de lo eterno. La gloria en el silencio es la aceptación de la muerte no como fin, sino como transformación. El poeta que una vez buscó inmortalidad a través de la fama, ahora encuentra la verdadera inmortalidad en el silencio de su obra. La poesía, al igual que la vida, es transitoria, pero también es eterna en su capacidad de tocar el corazón humano. Darío, al final de su camino, no necesita palabras para celebrar su vida. Su gloria ya se encuentra en la profunda paz de saber que, a través de su arte, ha tocado lo eterno.
Capítulo 8. La memoria del arte, lo que queda tras el olvido. En la memoria del arte, lo que queda tras el olvido, Rubén Darío se enfrenta a uno de los temas más fundamentales y universales de la poesía, la permanencia del arte frente a la fugacidad de la vida humana. Este capítulo, cargado de una profunda reflexión sobre el tiempo y el legado, se convierte en un manifiesto sobre la trascendencia de la creación artística. Darío, consciente de la transitoriedad de su existencia y la fragilidad del reconocimiento humano, se pregunta qué es lo que realmente perdura después de la muerte, qué es lo que queda cuando el polvo del olvido cubre a todos los hombres, sin distinción. La respuesta, tal como lo señala Darío a lo largo de este capítulo, es el arte. La poesía, la música, la pintura, la escultura, todas las formas de creación humana, son las que sobreviven al tiempo, las que siguen tocando las almas de las generaciones que vienen después de que el polvo haya cubierto los nombres y las huellas de los grandes hombres. En la memoria del arte se guarda no solo la imagen de un creador, sino también su esencia, su visión del mundo, su lucha por capturar lo inefable, lo sublime, lo eterno. Darío se refiere a la memoria del arte no como una idea abstracta, sino como una realidad palpable, un poder tangible que otorga al hombre la posibilidad de permanecer más allá de su muerte física. Es el arte el que resucita lo que el tiempo intenta borrar, el que da luz a lo que la oscuridad del olvido quiere oscurecer. Este capítulo está lleno de la convicción de que, a pesar de las sombras que arrastra el paso del tiempo, lo que queda no es la gloria efímera de los logros materiales, sino el eco de lo que fue creado con alma, con corazón, con una pasión que no puede ser extinguida. Darío, como poeta, tenía plena conciencia de su tiempo. Sabía que, al igual que otros grandes escritores antes que él, su nombre y su obra serían eventualmente olvidados por el hombre común. Sin embargo, en su reflexión, también sabe que lo que hace trascendental al ser humano no es su paso fugaz por el mundo, sino la capacidad de dejar una huella imperecedera a través del arte. La memoria del arte es la que se graba en el espíritu de quienes lo reciben, en las generaciones futuras que encontrarán en sus palabras, en sus versos, un faro de luz para navegar a través de las tinieblas de la historia. El capítulo se sumerge en el análisis de la dualidad entre la vida efímera y la creación eterna. Darío, a través de su propia experiencia y de su mirada hacia otros grandes artistas de la historia, concluye que la verdadera eternidad no está en la fama, ni en el reconocimiento inmediato, sino en la capacidad de la obra de arte para resistir el paso del tiempo y seguir tocando las fibras sensibles de los seres humanos a lo largo de los siglos. La obra de un artista verdadero, como la poesía de Darío, es aquella que trasciende las épocas, que no se desvanece con la muerte del creador, sino que permanece viva en cada nuevo lector, en cada nueva interpretación. La pregunta sobre lo que queda tras el olvido, es decir, lo que permanece cuando el ser humano ya no está presente, es central en este capítulo. Darío se adentra en la reflexión filosófica y existencial sobre la vida y la muerte, sobre el hombre y el arte, proponiendo una visión en la que la muerte no es el final absoluto, sino una transición hacia una forma diferente de existencia, la del arte que sobrevive y sigue hablando mucho después de que el creador haya desaparecido. Esta visión de la inmortalidad, lejos de ser la búsqueda de una vida eterna física, es la aspiración a que lo creado en vida tenga un impacto tan profundo que se convierta en una especie de entidad independiente del hombre. La memoria del arte, por tanto, no es solo una idea de conservación, sino una de transformación. El arte no se limita a repetir lo que ya fue, sino que cada generación lo recoge, lo interpreta y lo revivifica. Es en este proceso de reinterpretación y transformación donde reside su poder. Las obras de los grandes artistas, como las de Darío, no son estáticas, no se limitan a ser un reflejo de su tiempo, sino que se convierten en algo más grande, en algo que los lectores del futuro pueden hacer suyo, reinterpretarlo a través de sus propios ojos y corazones. Esta perpetuidad del arte es, para Darío, la mayor de las glorias, la de haber tocado el alma de otros, no solo en su tiempo, sino en todos los tiempos. A través de sus versos, Darío también celebra la memoria colectiva del pueblo, esa fuerza invisible que mantiene vivas las voces de los poetas y artistas que ya no están entre nosotros. El arte, más que una creación individual, se convierte en un acto colectivo, un lenguaje común que es transmitido de generación en generación, como un río que fluye sin cesar, atravesando montañas y valles, pero nunca deteniéndose, nunca desapareciendo. En este sentido, la memoria del arte no solo es lo que queda de un individuo, sino lo que perdura en la conciencia colectiva de la humanidad. La reflexión de Darío en este capítulo es, por tanto, una invitación a entender la muerte no como un fin, sino como una transformación que permite a la obra de arte seguir viva en el corazón de quienes la reciben.
La gloria del arte no está en el aplauso o en el reconocimiento de los contemporáneos, sino en su capacidad de seguir siendo relevante, de seguir tocando las vidas de las personas mucho después de que el creador haya partido. Esta es, quizás, la verdadera inmortalidad que Darío vislumbra en su última etapa, la que, con su visión melancólica y profunda, nos invita a comprender. El capítulo cierra con una reflexión sobre el legado personal del poeta, no como una serie de logros mundanos, sino como una serie de imágenes, de versos, que seguirán caminando mucho más allá de su propia vida. Darío entiende que, al final, lo único que perdura es lo creado con alma, lo creado con pasión, lo que resiste el paso del tiempo porque, al igual que el arte, la verdadera esencia humana es inmortal. Capítulo 9. El renacer de la musa. Poesía para el futuro. En el renacer de la musa, poesía para el futuro, Rubén Darío se adentra en uno de los temas más profundos y visionarios de su obra, el poder de la poesía para trascender los límites del tiempo y proyectarse hacia el futuro. Este capítulo es, sin duda, una de las más grandes manifestaciones de la esperanza del poeta en la capacidad de su arte para perdurar, transformarse y seguir inspirando a las generaciones venideras. El renacer de la musa, esa figura mítica que representa la inspiración y la creatividad, es un proceso constante, una renovación perpetua que nunca se detiene y siempre busca nuevos horizontes. El capítulo comienza con una reflexión sobre el rol del poeta en la creación artística. Darío, consciente de la fragilidad de la vida humana y de la naturaleza efímera de las glorias terrenales, encuentra consuelo en la idea de que la poesía no solo es un medio para reflejar el presente, sino una fuerza viva que puede transformar el futuro. Para él, la poesía tiene una cualidad redentora y eterna, capaz de renacer cada vez que es leída, interpretada o sentida por una nueva generación. En este sentido, el poeta no es solo un creador de versos, sino un intérprete de lo eterno, un canal que transmite las emociones, las ideas y los sueños de una humanidad más amplia y atemporal. Darío pone en evidencia que la poesía es un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Aunque las circunstancias cambien, aunque las épocas se transformen, la esencia de lo humano permanece, y es ahí donde la poesía se reencuentra con su propósito: ser una guía, un faro que ilumina el camino a seguir. Al igual que los grandes poetas del pasado, cuya influencia sigue presente en la literatura y el pensamiento contemporáneo, Darío cree que su obra también tendrá el poder de trascender las barreras del tiempo, pasando de un siglo a otro, de una cultura a otra, siempre vigente, siempre viva, siempre renovada. La musa, en este contexto, deja de ser una figura estática o un ideal romántico, y se convierte en un símbolo de la constante renovación del arte. Es una musa que nunca se apaga, que nunca se cansa, y que, por encima de los infortunios y las dificultades de los tiempos, sigue inspirando a aquellos que se atreven a escucharla. Darío reconoce que, en su momento, la musa se le presentó de maneras diversas. En los paisajes exóticos, en los amores platónicos, en los momentos de éxtasis y de lucha. Pero ahora, en su madurez, la musa no es un ser caprichoso ni distante, sino una fuerza interior que lo impulsa a seguir creando, incluso cuando el reconocimiento o la fama ya no parecen ser lo que le interesa. La musa ha trascendido su forma inicial para convertirse en la chispa que mantiene viva la llama de la poesía. En este capítulo, Darío también reflexiona sobre la relación entre el poeta y la sociedad. Aunque la poesía es, en muchos aspectos, una expresión profundamente personal, también es una manifestación colectiva, un producto del diálogo constante entre el creador y el contexto en el que vive. La poesía no surge en el vacío, sino que se nutre de las circunstancias históricas, sociales y culturales de su tiempo. Sin embargo, la verdadera poesía, según Darío, es aquella que sabe salir de su tiempo, que se adapta y se reinventa constantemente. Es una poesía que, al mismo tiempo que refleja la realidad de su época, tiene la capacidad de anticipar lo que está por venir, de proyectarse hacia el futuro y de encontrar resonancia en generaciones que aún no han nacido. Este es un punto clave en la visión de Darío. Mientras que muchos poetas pueden estar obsesionados con la gloria inmediata o con el reconocimiento en vida, Darío reconoce que la verdadera relevancia de un poeta no está en la fama, sino en la permanencia de su arte. La poesía no tiene dueño en el sentido de que no pertenece solo al poeta que la escribe, sino también a aquellos que la reciben, la interpretan y la transforman. La poesía tiene la capacidad de ser un organismo vivo, que crece y se adapta a cada época, y es en este dinamismo donde reside su poder eterno. La reflexión de Darío sobre el futuro de la poesía también está imbuida de un profundo sentido de esperanza. A pesar de las adversidades del presente,
El poeta confía en que las nuevas generaciones sabrán apreciar el valor de lo que fue creado antes de ellos. La poesía, como la musa, nunca muere. Siempre encuentra una nueva forma de existir, una nueva manera de tocar las almas humanas. Este renacer de la musa no es solo un acto de inspiración divina, sino un acto de renovación constante, de reinvención, en el que el poeta se convierte en el instrumento de una voz mucho mayor, mucho más profunda y más universal que la de su propia individualidad. Darío se muestra optimista sobre el futuro de la poesía. A pesar de que la modernidad, con sus avances científicos, tecnológicos y sociales, a menudo parece relegar la poesía a un segundo plano, él sostiene que el arte no solo sobrevive a estos cambios, sino que, de alguna manera, se renueva con ellos. La poesía puede adoptar nuevas formas, puede explorar nuevos lenguajes y nuevos medios, pero su esencia sigue siendo la misma. Es un acto de comunicación profunda y universal, un lenguaje que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Así, el poeta, incluso en tiempos de incertidumbre o cambio, sabe que su arte siempre tendrá un papel importante que desempeñar, porque, al final, la poesía es uno de los pocos vehículos capaces de expresar lo inefable, lo intangible, lo eterno. En el renacer de la musa, Darío también nos invita a mirar hacia el futuro no con temor, sino con esperanza. Nos recuerda que el arte no solo refleja la realidad, sino que la puede transformar, que la poesía no solo es un espejo de la humanidad, sino una fuerza que puede guiarla hacia un mejor destino. La musa, siempre viva, siempre transformada, siempre en renacimiento, sigue siendo la fuente de inspiración para aquellos que, como Darío, creen que la poesía tiene un futuro eterno. El capítulo cierra con una exaltación de la fuerza del poema como algo inmortal. Darío sabe que, cuando él ya no esté, su obra seguirá viva en las palabras que dejó. Los futuros poetas, los lectores del porvenir, serán los que darán nueva vida a su obra, la renovarán y la transformarán, porque la poesía nunca se detiene, nunca se extingue. Siempre habrá alguien que la resucite, que la sienta y que, como el poeta mismo, se deje llevar por su canto eterno. Capítulo 10. La victoria del alma, la poesía como camino de trascendencia. En la victoria del alma, la poesía como camino de trascendencia, Rubén Darío nos lleva a una reflexión profunda sobre el papel de la poesía en el proceso espiritual del ser humano. Este capítulo se erige como una especie de manifiesto de la poesía como fuerza transformadora, una herramienta capaz de elevar el espíritu y de guiar al alma hacia una dimensión superior, más allá de los límites impuestos por la realidad material y las dificultades terrenales. La poesía, según Darío, no es solo una forma de arte o un medio de expresión, es una vía para alcanzar la trascendencia, un puente hacia lo divino, hacia lo inalcanzable. Darío comienza este capítulo partiendo de la premisa de que el ser humano está, por naturaleza, destinado a buscar algo más allá de lo que sus sentidos pueden percibir. El hombre no se conforma con lo que ve, lo que toca, lo que escucha. Siempre hay una necesidad insatisfecha, un vacío interior que lo impulsa a buscar algo más. Este deseo de trascender, de ir más allá de los límites de la existencia finita, es el motor de muchas de las grandes creaciones del alma humana, y es en la poesía donde este deseo puede encontrar su máxima expresión. Para Rubén Darío, la poesía es la voz que habla en nombre de ese anhelo innato de lo absoluto, de lo eterno. En su concepción, la poesía es una especie de portal a través del cual el alma puede elevarse, liberándose de la pesadez de lo mundano, buscando un sentido más profundo, más trascendente. La poesía tiene el poder de conectar al hombre con lo divino, con lo espiritual, con el misterio de la vida y del universo, y, por ello, es un vehículo perfecto para alcanzar la verdadera victoria del alma. En este sentido, Darío hace una distinción fundamental entre el arte de la poesía y las demás formas de creación humana. Mientras que otras manifestaciones artísticas pueden buscar una forma de reconocimiento, de satisfacción estética o de consuelo emocional, la poesía, según él, tiene una misión superior. Es el lenguaje del alma, una lengua que trasciende las barreras físicas, culturales y temporales, y que establece una comunicación directa con lo eterno. Es un acto de búsqueda, de elevación, que no se limita a reflejar la realidad, sino que tiene la capacidad de transformarla, de elevarla a una dimensión espiritual. Darío, a lo largo de este capítulo, reconoce que el camino hacia la trascendencia no es fácil. El alma humana está sometida a las pruebas de la vida, a las pasiones y los deseos, a las contradicciones y las sombras que acompañan la existencia. La poesía, entonces, se convierte en un medio de resistencia frente a esas fuerzas desestabilizadoras. El poeta, consciente de las luchas internas y externas que enfrenta,
Utiliza la poesía como una forma de afirmación, de resistencia frente a lo efímero, de búsqueda constante de una realidad más profunda y más real. Cada verso, cada palabra, cada imagen es un paso hacia la victoria del alma, hacia la conquista de esa paz interior que solo puede alcanzarse cuando se está en sintonía con lo divino, con lo eterno. A lo largo del capítulo, Darío también explora el concepto de la pureza del arte, una pureza que, en su visión, no es solo una cuestión estética, sino moral y espiritual. La poesía, para él, debe ser un vehículo de elevación, no solo en términos literarios, sino también en términos éticos y espirituales. El poeta, al escribir, no solo debe buscar la belleza formal o la innovación técnica, sino también una verdad más profunda, una verdad que se refiere al alma y a su relación con el universo y con lo divino. La poesía pura, en este sentido, es aquella que está libre de los vicios del ego y de la superficialidad, aquella que se ofrece como un acto de generosidad, como un regalo del alma para el alma de los demás. El tema de la espiritualidad se vuelve aún más central cuando Darío nos invita a imaginar la poesía como un acto de purificación, un proceso que ayuda al ser humano a despojarse de las cargas materiales y a encontrar, en su interior, el reflejo de una luz eterna. La poesía se convierte, en este capítulo, en una especie de alquimia espiritual, en un arte sagrado capaz de transmutar el dolor, la tristeza y la confusión en algo sublime, en algo que nos conecta con lo divino. El poeta no solo es un creador de imágenes bellas, sino un intermediario entre el mundo visible y el invisible, entre lo terrenal y lo celestial. Es alguien que puede, con sus palabras, abrir un camino hacia la redención del alma, hacia una comprensión más profunda del misterio de la vida. Darío también hace referencia a la idea de la inspiración divina como el principio fundamental de la poesía. La inspiración, para él, no es solo una técnica o un proceso mental, sino un don divino, una gracia que el poeta recibe de una fuente superior. La poesía, entonces, es una expresión de lo divino que se filtra a través del poeta, quien, consciente de su rol sagrado, se convierte en un vehículo de esa sabiduría universal. Esta visión de la poesía como un acto sagrado, como una forma de alcanzar lo divino, está profundamente imbuida en el pensamiento de Darío, quien, al igual que los grandes poetas antes que él, entendía que la verdadera poesía no es simplemente una creación humana, sino una colaboración con el universo mismo. El capítulo culmina con una llamada a la acción para los poetas del futuro, un exhorto a que continúen este camino de trascendencia a través de la poesía. Darío, consciente de que su tiempo es limitado, pone su fe en los poetas que vendrán, en aquellos que seguirán buscando el contacto con lo divino a través de las palabras. La poesía, para él, no es un fenómeno que se agota con una generación. Al contrario, es un proceso perpetuo, un flujo continuo de inspiración y creación que solo puede ser detenido por el olvido, pero nunca por la muerte. La victoria del alma, según Darío, está en la poesía que se eleva por encima de la vida cotidiana, que se enfrenta a los desafíos del ser humano con una luz espiritual, que encuentra en cada verso la posibilidad de alcanzar una dimensión más pura y más elevada de la existencia. La poesía no es solo un arte, sino una vía hacia la salvación, un camino hacia la trascendencia que el poeta recorre, no solo para sí mismo, sino también para el mundo entero. Capítulo 11. La palabra eterna, poesía, lenguaje y destino. En la palabra eterna, poesía, lenguaje y destino, Rubén Darío nos invita a reflexionar sobre la relación entre la poesía y el lenguaje, y cómo este arte tiene la capacidad de trascender el tiempo y el espacio. Para Darío, el lenguaje no es solo un conjunto de palabras que usamos para comunicarnos, sino un instrumento divino, casi místico, que permite a los poetas expresar la esencia misma de la realidad, más allá de la superficie de las cosas. La poesía, en este capítulo, se presenta como un acto sagrado que se nutre del poder de la palabra para captar las vibraciones más profundas del alma humana y del universo. Desde el inicio de este capítulo, Darío nos habla de la palabra como un vehículo capaz de transportar a la humanidad hacia una dimensión superior. La palabra es lo que define nuestra existencia. A través de ella, construimos nuestro mundo, nuestras relaciones y nuestra visión de la vida. Sin embargo, la verdadera palabra, aquella que se encuentra en el núcleo de la poesía, no es una palabra común ni banal. Es una palabra que, en su forma más pura, tiene la capacidad de tocar lo eterno, lo infinito, lo inalcanzable. En sus versos, el poeta no solo comunica ideas, sino que hace vibrar las cuerdas del destino, traspasando las limitaciones de lo finito y lo material. Para Rubén Darío, la poesía es la manifestación más profunda del poder del lenguaje.
Es el momento en que la palabra se eleva más allá de su función cotidiana y se convierte en un medio de revelación. La poesía es, por tanto, un acto de transgresión, porque se resiste a los límites del lenguaje ordinario y busca expresarse en formas que, aunque terrenales, parecen estar más allá de lo terrenal. La palabra poética no solo describe el mundo, sino que lo interpreta, lo trasciende, lo convierte en algo más grande, más profundo, más universal. La relación entre lenguaje y destino es uno de los temas fundamentales de este capítulo. Darío sostiene que el lenguaje, en su forma poética, tiene un poder predestinado. La palabra, cuando es pronunciada por el poeta, parece actuar como un eco del destino mismo. Al elegir cada palabra con precisión y con amor, el poeta no solo está creando versos, sino que está tejiendo un destino, no solo para él mismo, sino para todos aquellos que encuentren su poesía. La palabra se convierte en una fuerza que va más allá del presente, que conecta a los individuos a través del tiempo y el espacio, porque los versos del poeta siempre pueden encontrar resonancia en alguien más, en un ser humano que, al leerlos, lo siente como si hubieran sido escritos especialmente para él. En este contexto, Darío enfatiza que la poesía tiene la capacidad de canalizar las voces del pasado, del presente y del futuro. La palabra poética no está confinada a su tiempo, sino que es atemporal, porque resuena en lo más profundo de cada alma humana. La poesía, por lo tanto, no es un arte efímero, sino una fuerza eterna. Cada palabra tiene un eco que reverbera a través de los siglos, conectando generaciones y culturas diferentes. La poesía es el lenguaje universal, porque es capaz de tocar los corazones de aquellos que la leen, sin importar cuándo o dónde hayan nacido. Darío también se adentra en el tema de la musicalidad de la poesía, algo que se convierte en un aspecto esencial en este capítulo. Para él, la poesía no solo se trata de las palabras, sino de la armonía que se crea a través de ellas. La melodía que emerge de cada verso es como una canción que no solo se escucha, sino que se siente en lo más profundo del ser. Cada sílaba, cada acento, cada pausa, forma parte de una sinfonía invisible que da vida a las palabras. La musicalidad es la que permite a la poesía trascender los límites del lenguaje común y se convierte en un vehículo para lo sublime, lo inefable, lo divino. Además, Darío reflexiona sobre el carácter trascendental de la palabra poética en relación con la vida humana. En este sentido, la poesía no es solo un arte que embellece el mundo, sino una herramienta para dar sentido a la existencia, para encontrar respuestas a las preguntas fundamentales de la vida, de la muerte, del amor y del dolor. La poesía permite al ser humano comprender mejor su destino, conectar con su propio ser interior y con los misterios del universo. En la palabra poética, el ser humano puede encontrar la paz, la revelación, el consuelo, la exaltación. La poesía es un medio para hacer frente a los desafíos de la vida, para enfrentar las sombras y las incertidumbres con una luz interior que brota de las profundidades del alma. En este capítulo, Darío también muestra un profundo respeto por la tradición literaria. Él ve en los poetas del pasado no solo a los maestros, sino a los antepasados que, a través de su lenguaje, han dado forma al destino de la humanidad. La palabra que se transmite de generación en generación no es simplemente una tradición oral o escrita, sino un patrimonio espiritual. Cada poeta, según Darío, se convierte en el heredero de esta tradición, y al mismo tiempo, en un creador de su propio destino. La poesía es, en este sentido, una continuidad de voces que se entrelazan a lo largo del tiempo, creando una red infinita de significados que nunca se pierde. Rubén Darío también reconoce el poder de la palabra poética para inspirar cambios en la realidad. A pesar de que la poesía se sitúa en un plano aparentemente abstracto, su influencia en el mundo real es innegable. Los versos de un poeta pueden mover corazones, generar revoluciones, cambiar el curso de las vidas. Darío reconoce que, si bien la poesía no cambia de inmediato las estructuras del poder o las condiciones materiales, sí tiene un impacto profundo en la conciencia colectiva. La palabra poética tiene la capacidad de desafiar las ideas preestablecidas, de cuestionar el orden social, de abrir nuevas posibilidades para la imaginación humana. A través de su belleza, la poesía puede transformar a la humanidad, llevarla a nuevos niveles de comprensión y armonía. Este capítulo termina con una exaltación del poder indestructible de la palabra. Darío nos invita a entender que, aunque el ser humano está destinado a vivir en un mundo que cambia constantemente, las palabras del poeta nunca se pierden, nunca se desvanecen. Son una forma de resistencia frente al olvido, una forma de inmortalidad. La palabra, cuando se convierte en poesía,
se convierte en algo eterno. El poeta es, en este sentido, un mediador entre el hombre y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. Sus palabras se convierten en símbolos de lo que no puede ser destruido: la verdad, el amor, la belleza, la esperanza. Capítulo 12. La pasión del arte. El poeta como creador y sacerdote. En La pasión del arte, el poeta como creador y sacerdote, Rubén Darío nos lleva a un nivel más profundo de comprensión sobre la figura del poeta. En este capítulo, no solo reflexiona sobre el arte de la poesía como una manifestación de la belleza, sino que lo eleva a un plano casi divino, donde el poeta no es simplemente un creador, sino también un sacerdote que, a través de su arte, establece una conexión mística con lo trascendental, con el alma universal y con los misterios de la vida. Para Darío, el poeta es un ser inspirado, elegido, destinado a manifestar lo invisible y a llevar a cabo un rito sagrado mediante la creación poética. Desde el principio, Darío destaca que el arte de la poesía está lleno de una profunda pasión. La creación poética no es un acto frío o calculado, sino que surge de las entrañas del alma del poeta. La poesía es, por encima de todo, una forma de vida, una llama que arde dentro de él, una pasión que lo consume. La palabra poética no se limita a la mera descripción de la realidad, sino que nace de un deseo interno, de una necesidad impuesta por el alma del poeta de expresarse, de comunicar algo que no puede ser dicho de otra forma. Es esta pasión la que da vida a las palabras, que les infunde energía, emoción y profundidad. Darío señala que el poeta es, en su esencia más pura, un ser solitario. Aunque su arte tiene el poder de conectar a los seres humanos, el proceso de creación es algo profundamente íntimo y personal. El poeta debe enfrentarse a sí mismo, explorar los rincones más oscuros de su ser, sumergirse en el abismo de sus pensamientos, emociones y deseos. A través de esta exploración interna, el poeta llega a la comprensión de su propósito, no solo expresar sus propios sentimientos, sino dar voz a los sentimientos universales de la humanidad, aquellos que todos compartimos, pero que rara vez logramos articular de manera tan precisa. El papel del poeta, entonces, se convierte en algo mucho más grande que el de un simple creador de versos. Según Darío, el poeta es un sacerdote que, a través de su arte, realiza un rito de purificación, una ceremonia sagrada que eleva tanto al poeta como a aquellos que leen sus palabras. El acto de escribir poesía es, en este sentido, un acto religioso, porque se basa en una devoción profunda hacia el misterio de la vida, hacia la belleza que se encuentra en lo inalcanzable, hacia lo sublime que se manifiesta en la naturaleza, en el amor, en el dolor, y en todos los aspectos de la existencia humana. El poeta es el intermediario entre el mundo terrenal y el reino de lo divino. La pasión por el arte, en la visión de Darío, es una pasión que no solo impulsa al poeta a crear, sino que también lo transforma. El poeta no solo da vida a la poesía, sino que se deja llevar por ella, se convierte en parte de su propio mensaje. En este proceso, el poeta se sacrifica. La creación poética no es fácil, requiere de sacrificio, de una entrega absoluta. El poeta debe dar lo mejor de sí mismo, arriesgarse a la vulnerabilidad, a la exposición de sus emociones más profundas, a la posibilidad de ser malinterpretado o rechazado. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, el poeta no puede dejar de escribir. La pasión por la poesía es tan grande que lo impulsa a seguir adelante, incluso cuando la sociedad no reconoce su valor o su importancia. En este capítulo, Darío también reflexiona sobre la conexión entre la poesía y la divinidad. Para él, el acto de crear poesía es una forma de acercarse a lo divino, de rendir homenaje a las fuerzas superiores que guían el destino de la humanidad. El poeta, al igual que el sacerdote, se convierte en un mediador entre el mundo visible y el invisible. Sus versos tienen el poder de invocar lo sagrado, de tocar las fibras más profundas del ser humano. De esta manera, el poeta, en su dedicación al arte, cumple una función que va más allá de la creación estética. La poesía es un vehículo de trascendencia, una forma de conectar al ser humano con algo más grande que él mismo. Darío también introduce la idea de que el arte es un vehículo para la redención. La poesía no solo sirve para expresar emociones, sino para purificar al poeta y, a través de él, a la humanidad entera. Al crear poesía, el poeta se enfrenta a sus propios demonios, a sus propias luchas internas, y en este proceso de purificación, también eleva a aquellos que lo leen. La poesía tiene el poder de transformar el sufrimiento en belleza, de darle un sentido a la angustia y al dolor, de elevar el alma hacia un plano más alto, más noble. De esta manera, el poeta es un agente de cambio espiritual,
alguien que, a través de su arte, puede llevar a la humanidad hacia un estado de mayor comprensión y armonía. Además, Rubén Darío se refiere a la poesía como un lenguaje único, un lenguaje que no solo se comunica con la razón, sino también con el corazón, con los sentidos, con el alma. La poesía tiene la capacidad de trascender las barreras del lenguaje común, de tocar lo que está más allá de la comprensión racional. En sus versos, Darío expresa cómo la poesía tiene una relación especial con los sentidos, particularmente con la música, la pintura y la danza. El poeta es consciente de que las palabras tienen una musicalidad inherente que puede crear una atmósfera especial, casi mágica, que no se encuentra en ningún otro tipo de discurso. La poesía no es solo un conjunto de palabras, es una melodía que se escucha con el alma. Darío también expone la idea de que la poesía tiene un poder transformador en la vida del lector. La poesía puede cambiar la manera en que vemos el mundo, puede hacernos más conscientes de la belleza que nos rodea, puede despertar sentimientos profundos que nunca habíamos experimentado. El poeta, al crear su obra, no solo busca la perfección estética, sino también tocar algo más profundo en el lector, algo que lo haga reflexionar, sentir y conectar con su propio ser interior. La poesía es un medio para el autodescubrimiento y la comprensión, tanto para el poeta como para el lector. El capítulo concluye con un llamado a la adoración del arte, con la idea de que la poesía es una forma de devoción que se ofrece al mundo, una manifestación del amor más puro y sublime. El poeta, como creador y sacerdote, se entrega completamente a su arte, y a través de esta entrega, realiza un acto de transformación tanto personal como universal. Capítulo 13. La celebración de lo sublime, la visión del mundo según el poeta. En la celebración de lo sublime, la visión del mundo según el poeta, Rubén Darío nos invita a adentrarnos en una reflexión profunda sobre la naturaleza de lo sublime y cómo el poeta, como visionario y testigo del misterio universal, tiene la capacidad única de percibirlo y celebrarlo. Este capítulo nos presenta una interpretación de la belleza y la grandeza que trasciende lo físico, llevándonos a un plano metafísico donde el poeta es el único capaz de conectar lo terrenal con lo celestial, lo humano con lo divino. Desde las primeras líneas de este capítulo, Darío nos sumerge en su visión personal del mundo, una visión en la que lo sublime no se encuentra en lo cotidiano ni en lo material, sino en los aspectos más profundos de la existencia humana y natural. El poeta, según Darío, es el intérprete de estos signos, el traductor de un lenguaje que no todos son capaces de entender. Lo sublime, para él, está presente en la naturaleza misma, en los paisajes, las estaciones, los movimientos del cielo y las estrellas, pero también en las emociones humanas, en los ideales, en el amor, en el dolor y en las luchas internas que marcan la vida del ser humano. El poeta, entonces, no solo observa el mundo, sino que lo experimenta a un nivel profundo y sensible. Cada elemento del universo se convierte en un símbolo, en un signo que puede revelar verdades más allá de la apariencia. La naturaleza, bajo esta óptica, es un espejo del alma humana. Los árboles, las montañas, los ríos y los mares se presentan no solo como elementos naturales, sino como reflejos de las emociones, los sueños y los pensamientos más íntimos del ser humano. En esta celebración de lo sublime, Darío nos invita a mirar el mundo no con los ojos de la razón, sino con los ojos del corazón y el alma, en busca de lo que está oculto, de lo que no se ve a simple vista. Lo sublime, en el pensamiento de Darío, no es solo un concepto estético, sino también moral y filosófico. Es una fuerza que eleva al ser humano por encima de su naturaleza material, que lo conecta con lo eterno, con lo divino. El poeta, en su capacidad para percibir lo sublime, se convierte en un ser privilegiado, en un elegido que, a través de su arte, logra desvelar los secretos del universo. La poesía, entonces, se presenta como una herramienta no solo de expresión, sino de revelación. Cada verso, cada palabra, es un destello de esa verdad trascendental que el poeta tiene la misión de comunicar al mundo. Darío también nos habla de la relación entre lo sublime y el sentimiento de angustia. A menudo, lo sublime está acompañado de una sensación de misterio, de lo desconocido, de lo inalcanzable. La belleza de lo sublime no es algo fácilmente asible ni comprendido, está envuelta en una atmósfera de melancolía y dolor. Es precisamente esta mezcla de belleza y sufrimiento lo que da a lo sublime su carácter tan poderoso y evocador. El poeta, a través de su sensibilidad, se ve inmerso en esta dualidad, capaz de experimentar lo sublime en su totalidad, tanto en sus aspectos más luminosos como en sus sombras más profundas.
Uno de los elementos clave en este capítulo es la exaltación de la figura del poeta como un ser único y predestinado. El poeta es aquel que, por su don y su capacidad para percibir lo que está más allá de la realidad inmediata, se convierte en el portavoz de lo sublime. Su arte no solo se trata de describir el mundo, sino de interpretarlo y trascenderlo. El poeta, en su búsqueda de la belleza eterna, va más allá de la mera creación estética. Su misión es reveladora. Darío nos sugiere que la poesía tiene el poder de transformar la percepción del mundo, de elevar la conciencia humana, de conectar a las personas con algo mucho más grande que su experiencia individual. A través de este capítulo, Rubén Darío nos invita a cuestionar nuestra visión del mundo. En lugar de limitarnos a lo visible, lo tangible y lo práctico, nos insta a mirar con ojos más atentos, a percibir la belleza en lo invisible, a escuchar las melodías del alma que resuenan en lo más profundo de nuestra existencia. La poesía, en este sentido, es un acto de revelación. Cada verso es una llave que abre una puerta hacia una comprensión más profunda del universo. Además, Darío introduce la idea de que lo sublime también se manifiesta en la tensión entre la perfección y la imperfección. La humanidad, aunque está constantemente en busca de la perfección, es también consciente de su propia fragilidad y limitación. En esta lucha por alcanzar lo sublime, el poeta se enfrenta a la imperfección del mundo y de sí mismo. Sin embargo, es precisamente en esta lucha, en este esfuerzo constante por alcanzar lo inalcanzable, donde se encuentra la verdadera esencia de lo sublime. La belleza no está en la perfección absoluta, sino en el esfuerzo por alcanzarla, en la búsqueda interminable de la verdad y la belleza. Rubén Darío también dedica parte de este capítulo a reflexionar sobre el papel de la poesía en la sociedad. Para él, la poesía no es solo un arte para el deleite personal del poeta, sino una fuerza transformadora que tiene la capacidad de influir en la sociedad y en el espíritu colectivo de la humanidad. A través de la celebración de lo sublime, la poesía puede elevar la moral de los pueblos, inspirar a las personas a vivir con mayor dignidad y a conectar con los aspectos más elevados de la existencia humana. El poeta, como creador, no es solo un espectador, sino un actor activo en la configuración del mundo, un ser que, a través de su arte, participa en la creación de un futuro mejor, más hermoso y más justo. En este sentido, el poeta tiene un poder casi místico, no solo interpreta la realidad, sino que también tiene la capacidad de moldearla. La poesía, para Darío, es un acto de poder, un medio para alcanzar lo sublime, y a través de ello, transformar el mundo. El poeta se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible, entre el sufrimiento y la gloria. La poesía es la manifestación de ese poder que, aunque invisible y etéreo, tiene la capacidad de cambiar el curso de la historia, de tocar las almas y de dejar una huella profunda en la humanidad. Finalmente, el capítulo concluye con un llamado a la contemplación y a la búsqueda de lo sublime en la vida cotidiana. Darío nos anima a mirar el mundo con ojos nuevos, a encontrar lo sublime en lo más sencillo y cotidiano, a ver la belleza en las sombras y en las luces que nos rodean. La poesía, según él, no es solo una actividad intelectual o estética, sino una forma de vivir, una manera de conectar con la esencia misma del universo. Capítulo 14. El renacimiento del arte. La poesía como revolución espiritual. En este capítulo titulado El renacimiento del arte, la poesía como revolución espiritual, Rubén Darío nos invita a un viaje profundo hacia la revalorización del arte en su forma más sublime, donde la poesía se erige como una fuerza transformadora capaz de cambiar el rumbo de las almas y las sociedades. En sus palabras, el arte no solo es una manifestación estética, sino una verdadera revolución espiritual, una llamada de atención a la conciencia humana, capaz de despertar lo mejor de cada ser humano. Desde las primeras páginas de este capítulo, Darío establece una premisa fundamental: el arte, y en particular la poesía, no es meramente un entretenimiento o una actividad secundaria en la vida de las personas, sino una necesidad existencial, un impulso vital que pertenece al alma humana desde tiempos inmemoriales. El poeta, como artífice de este arte sublime, no es solo un creador de palabras, sino un guía espiritual, un líder que, a través de su obra, tiene el poder de iluminar las mentes y corazones de aquellos que se disponen a escuchar. La poesía, en este sentido, se convierte en un medio de renacimiento. Es un arte que no solo está destinado a la contemplación, sino a la transformación del individuo y de la sociedad en su conjunto. Darío nos presenta la poesía como un fenómeno que va más allá de la mera estética, un proceso en el que el poeta se convierte en un intermediario entre el hombre y lo divino, entre lo humano y lo eterno. En este proceso, la poesía juega un papel de redención,
al rescatar la esencia más pura del ser humano, esa chispa divina que habita en cada uno de nosotros, pero que a menudo se ve oscurecida por las preocupaciones mundanas. En la visión de Darío, la poesía tiene la capacidad de renacer y transformar no solo al individuo, sino también a la cultura y la sociedad en su conjunto. Nos habla de una verdadera revolución espiritual que se produce cuando el ser humano se conecta con las fuerzas más altas de la naturaleza y del espíritu a través del arte. Este renacimiento no es solo una cuestión de técnica o forma, sino de conciencia, de despertar a una realidad superior que nos llama a la trascendencia. El poeta, entonces, no solo está recreando el mundo, sino que está creando una nueva realidad, una nueva visión del mundo que tiene el poder de cambiar la forma en que percibimos la vida. Este renacimiento espiritual que Darío evoca está profundamente ligado al concepto de belleza. En su mundo poético, la belleza no es un concepto superficial o frívolo, sino un principio profundo que refleja lo divino. La belleza, en este contexto, se convierte en una manifestación del orden cósmico, un reflejo de la armonía universal. El poeta, al abrazar la belleza en su forma más pura, se convierte en el vehículo de esa armonía, y su poesía, como arte sublime, se convierte en una fuerza capaz de generar un cambio real en la sociedad, inspirando a las personas a alcanzar nuevas alturas espirituales. La poesía, en la obra de Darío, es también una forma de resistencia. A través de ella, el poeta se opone a las fuerzas que buscan empobrecer el alma humana, a las fuerzas materialistas que despojan al hombre de su dimensión espiritual. La poesía se presenta, por lo tanto, como un acto de rebelión contra las fuerzas que buscan reducir al ser humano a una mera existencia física y material. En lugar de sucumbir a estas fuerzas, el poeta, a través de su arte, invita a las personas a reconectar con su esencia más profunda, a redescubrir el valor de lo espiritual y lo eterno. Uno de los elementos más poderosos en este capítulo es la relación que Darío establece entre la poesía y la revolución espiritual. Para él, la poesía no solo es un medio de expresión personal, sino una llamada a la acción. Es un acto transformador que debe sacudir a la sociedad, cambiar las estructuras existentes y crear un nuevo orden espiritual. La poesía, entonces, no es solo un vehículo para expresar ideas, sino una herramienta para provocar un despertar, para incitar a la humanidad a alcanzar un estado superior de conciencia. A través de la poesía, el poeta no solo transforma su propio ser, sino también al mundo que lo rodea, haciéndolo más puro, más justo, más consciente de su potencial divino. Darío también aborda la idea del poeta como un ser solitario, casi incomprendido, que lleva en su interior una visión del mundo que es a menudo rechazada por la sociedad. El poeta se encuentra en una constante lucha por expresar lo sublime, por transmitir esa visión única que posee del mundo, y muchas veces se enfrenta a la incomprensión de quienes no están dispuestos a ver más allá de lo superficial. Sin embargo, a pesar de esta soledad, el poeta persiste en su misión, porque sabe que su arte es necesario para el renacimiento espiritual de la humanidad. En este sentido, el poeta se convierte en un mártir de la belleza, dispuesto a sacrificar su propio bienestar personal por la causa del arte y la verdad. En este capítulo, Darío también reflexiona sobre el papel del arte en la política y la sociedad. Para él, el arte no puede ser neutral, no puede ser solo un reflejo pasivo de la realidad, debe ser un motor de cambio. El poeta, como creador de belleza, tiene la responsabilidad de desafiar las injusticias y de promover una visión más justa y humana del mundo. La poesía, entonces, se convierte en un acto político, en un acto de resistencia contra los regímenes opresivos y las ideologías que buscan controlar y limitar el espíritu humano. El renacimiento del arte, según Darío, es inseparable de una revolución interior, un cambio en la conciencia colectiva que comienza con el individuo y se extiende a la sociedad en su conjunto. El poeta, a través de su arte, tiene el poder de transformar no solo a sí mismo, sino también a los demás, inspirando a las personas a vivir con mayor autenticidad, a ser más fieles a su esencia divina y a luchar por un mundo más hermoso y más justo. Para concluir este capítulo, Darío nos deja con un mensaje poderoso. La poesía es la llave que puede abrir las puertas de un nuevo renacimiento, una nueva era de luz y espiritualidad. Nos invita a redescubrir el poder transformador del arte, a reconocer que, a través de la belleza, podemos alcanzar la liberación espiritual y crear un mundo más puro y armonioso. Capítulo 15. La inmortalidad del arte. El legado eterno del poeta. En el último capítulo de esta antología, La inmortalidad del arte, el legado eterno del poeta, Rubén Darío nos invita a reflexionar sobre la trascendencia del arte y, en particular, de la poesía. A lo largo de su obra,
ha explorado la capacidad del poeta para transformar, inspirar y elevar a los seres humanos, pero en este capítulo final, se centra en una de las grandes certezas que todo creador lleva en su corazón. El arte, cuando es genuino y profundo, nunca perecerá. La poesía, como la esencia misma del alma humana, alcanza una forma de inmortalidad, de permanencia que trasciende los límites del tiempo y la muerte. Darío parte de una reflexión sobre la brevedad de la vida humana, de la fugacidad de las existencias individuales. Como un hombre que ha vivido intensamente la vida literaria y ha visto las luces y sombras de su tiempo, el poeta comprende que las personas, los reinos y las civilizaciones son efímeros. Pero, a pesar de esta transitoriedad, hay algo que perdura más allá de todo: el arte. El arte es un refugio eterno, un testimonio que trasciende las generaciones y que nunca pierde su relevancia. Es, en sus palabras, un río interminable que fluye desde el pasado hacia el futuro, conectando el presente con el alma universal. A lo largo del capítulo, Darío ilustra esta idea con la figura del poeta como un ser inmortal que, a través de sus palabras, deja una huella imborrable en la humanidad. A diferencia de los reyes, los guerreros o los filósofos, cuyos logros son a menudo olvidados o corrompidos con el paso de los siglos, el poeta vive en sus versos. Su voz, su visión del mundo, permanece intacta, fresca y vigente en cada generación que se acerque a su obra. El poeta se convierte, entonces, en un transmisor de una verdad eterna, capaz de capturar la esencia misma de la existencia humana y de convertirla en una obra que nunca pierde su poder. Darío no solo nos habla de la inmortalidad del arte, sino también de su poder para trascender las barreras del tiempo. La poesía que se escribe con el corazón, que refleja la esencia más profunda de la vida y el espíritu, es un eco que no se desvanece. Cada palabra se convierte en una semilla que germina y florece en el corazón de los lectores y oyentes, creando una cadena interminable que conecta a las personas a través de los siglos. El poeta, al escribir, se convierte en un ser intemporal, uno cuya influencia se extiende más allá de su propia época, siendo su arte una forma de vida que continúa dando frutos mucho después de su muerte física. Una de las ideas más conmovedoras que Darío expone es la de la resurrección del poeta a través de su obra. Si bien el poeta puede desaparecer físicamente, sus palabras permanecen como un puente entre lo mortal y lo inmortal. El arte, entonces, no solo es una forma de expresión, sino una forma de perpetuarse, de dejar una marca en la historia. El poeta se convierte en un ser eterno, cuyos versos siguen siendo escuchados y comprendidos por las generaciones venideras. Es esta inmortalidad del arte lo que da sentido a la creación literaria, lo que convierte al acto de escribir en un acto divino, trascendente. Darío también explora la paradoja de la muerte del autor frente a la vida de su obra. Aunque el poeta puede ser olvidado en su tiempo, sus versos permanecen, y es a través de ellos que el poeta vive. Así, el poeta, a pesar de su condición mortal, se convierte en un ser eterno gracias a la perennidad de su arte. Las palabras del poeta, como un canto que nunca cesa, son capaces de tocar las fibras más profundas del ser humano, llevando consigo una verdad universal que se mantiene intacta frente al paso del tiempo. La inmortalidad del arte también se presenta como una forma de esperanza. En un mundo donde todo está destinado a perecer, el poeta nos ofrece una visión diferente, una visión donde lo esencial no muere. El arte es un acto de resistencia contra la destrucción, un testimonio de que, a pesar de todo, la belleza, la verdad y la sabiduría son invulnerables al tiempo. Esta inmortalidad, en la visión de Darío, no es solo un consuelo para el poeta, sino una fuente de fortaleza para todos aquellos que se acercan al arte. La obra del poeta se convierte en un refugio, en un lugar donde la humanidad puede encontrar consuelo, inspiración y un sentido de conexión con algo más grande que ellos mismos. Darío también reflexiona sobre el lugar del poeta dentro de la sociedad. A pesar de la aparente lejanía entre el arte y la vida cotidiana, el poeta es un miembro vital de la comunidad humana. Su arte no es solo una escapatoria del mundo real, sino una reflexión sobre la realidad misma, una búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la vida. La poesía, en este sentido, tiene el poder de iluminar las sombras, de ofrecer una nueva forma de ver el mundo y de actuar dentro de él. En sus versos, el poeta se convierte en un profeta, un visionario que busca mostrar la verdad más profunda de la existencia humana. El capítulo concluye con una reflexión sobre el futuro del arte. Darío, con una visión optimista y a la vez melancólica, nos habla de la posibilidad de que las futuras generaciones continúen el legado del poeta. Aunque el tiempo avanza y las circunstancias cambian,
la poesía seguirá siendo una forma fundamental de expresión humana. Y así, el poeta, a través de su obra, se convierte en el custodio de un legado que jamás se desvanece. Cada generación, al leer y recitar los versos del poeta, lo resucita una vez más, permitiendo que su influencia viva eternamente. Este último capítulo nos deja con la certeza de que el arte, y especialmente la poesía, es inmortal. El poeta, al igual que su obra, trasciende la muerte, y su legado perdura a través de los siglos, tocando y transformando a las almas de aquellos que se acercan a su creación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las poesías de Rubén Darío. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando más obras literarias, te invitamos a apoyar este canal de audiolibros. Tu apoyo nos motiva a continuar compartiendo la magia de las palabras con el mundo. No olvides suscribirte, compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.